Bueno, hoy nos enfocaremos directamente en lo que sería la licencia de Brisca Pro, ¿verdad? Donde justamente es una herramienta que está pensada y preparada, ¿verdad? Para todo lo que sería el modelado en 3D y también incluye la parte de herramientas de ingeniería civil que sean, ¿verdad? La parte topográfica. Bueno, Brisca Pro es justamente una de las mejores herramientas para el modelado en 3D, ¿verdad? Ofrece una diversa gama de herramientas que nos pueden ayudar justamente en la parte topográfica por sobre todo, como por ejemplo con la generación de superficies, el sistema de coordenadas, toda la parte de cubicación, ¿verdad? Que sería movimiento de tierra, cálculo de volúmenes, trazados horizontales y verticales, ¿verdad? Y a su vez ofrece una ventaja, ¿verdad? Al ser compatible con otros software de la misma rama, ¿verdad? Que también se dedican a ese sector. Entonces, en cuanto a compatibilidad, cubrimos 100% prácticamente todas las necesidades de este sector. También ofrecemos herramientas de trazado, ya sean horizontales y verticales, todo para la parte de 3D justamente. Este es un breve video que les quiero compartir, donde se puede ver un poquitito de lo que es la interfaz justamente de nuestro programa, ¿verdad? Donde se encuentra un entorno bastante familiar, ¿verdad? A lo que la mayoría está acostumbrado, donde también podemos encontrar todo lo que serían justamente las herramientas desde la versión Lite, ¿verdad? Que ya viene incluido en esta versión, que sería prácticamente todo lo relacionado al 2D, desde la parte de anotativa hasta la parte de dibujos y los espacios de presentación. Y luego pasa por lo que sería la versión Pro, ¿verdad? Donde ya justamente se pueden trabajar con bastantes herramientas, desde la parte de modelado, todo lo que sería la parte 3D. Y en lo que hoy nos enfocaremos, ¿verdad? Que sería la parte de la ingeniería civil, ¿verdad? La parte topográfica. Donde tenemos herramientas como por ejemplo la parte de nube de puntos, ¿verdad? Donde desde Briscat se pueden importar nubes de puntos, ¿verdad? Levantados de campo, ya sea desde drones, estaciones totales o cualquier otra herramienta que se utilice dentro del campo. Todos estos puntos pueden ser georreferenciados también y a partir de estos puntos justamente se pueden generar lo que serían las curvas de nivel y finalmente las superficies, ¿verdad? Todo esto para después poder realizar toda la parte de ubicación, ¿verdad? La parte volumétrica, junto con los cálculos de volumen, ¿verdad? Ya sea terraplén o desmonte de una obra en específico. En cuanto a funcionalidades, es, como les mencioné, bastante amigable, al ser una herramienta bastante versátil, ¿verdad? El proveedor mismo se encargó de generar unos cuantos eh, videos, ¿verdad? Que son de apoyo, que se encuentra dentro de justamente la página de Brixis, que sirven bastante como tutoriales de iniciación, ¿verdad? Donde te muestran más o menos el paso a paso prácticamente de cómo empezar a utilizar Briscat, ¿verdad? Eh, cómo empezar a utilizar Briscat justamente. Bueno, voy a ir adelantando un chiquitito para acelerar también, donde aquí justamente se puede ver más de estas funciones, ¿verdad? Donde se pueden detallar de distintas maneras, ya sea con los niveles, o sea, la curva de nivel a partir de colores, la edición justamente de estas curvas de niveles que mostraba anteriormente y por sobre todo, ¿verdad? El poder trabajar sobre esta superficie, ¿verdad? Para generar el espacio físico donde estaríamos trabajando una obra, ¿verdad? También les invito a escanear este código QR que les llevará justamente a lo que sería la página de OLAM, donde encontrarán un poquito más de información sobre nuestro producto. Muchas gracias. Les dejo contigo, Inge. Yo le voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo podemos utilizar, cómo podemos hacer que sea compatible el utilizar el programa Perfil y cómo generar todos los diseños en, en Bricscat. Acá yo tengo un ejemplo de una obra, ¿verdad? Él selecciona acá datos del proyecto
y estoy seleccionando las distintas progresivas. Hago un zoom en la parte de la planimetría y puedo visualizar la, la planta, ¿verdad? Si hago un zoom más, me acerco más a la planta, voy a activar para que se pueda visualizar. em, Vamos a ver, visualizar banquina, calzada, progresiva. Y también vamos a actualizar obras de drenaje. Em, si queremos visualizar el perfil longitudinal, acá también podemos visualizar. Em, bueno, y este es un proyecto que está cargado, básicamente, el, el terreno natural se cargó, ¿verdad? El perfil longitudinal podemos modificar tanto en el programa como usando la herramienta de dibujo. En este caso, voy a abrir un archivo en blanco, y voy a dibujar el terreno natural del perfil longitudinal, el perfil longitudinal del terreno natural. Seleccionamos acá la opción terreno natural, transferimos y directamente nos genera un perfil longitudinal del terreno. Este sería el eje del proyecto, ¿verdad? El perfil del terreno natural en el eje. Las X, las abscisas, representa la progresiva y la Y representa la cota. Entonces, ubicándonos en cualquier punto, podemos ver cuál es la progresiva y cuál es la cota del punto en cuestión. Por ejemplo, en este caso es la progresiva 500 y la cota está multiplicada por 10 por la escala con que se va generando. El siguiente paso, por ejemplo, podríamos seleccionar la opción de proyectada y hacemos transferir proyectada. Y ahí nos tira la línea que genera nuestra rasante de proyecto. Este proyecto ya fue cargado previamente. Les muestro, yo ya tengo cargado los puntos de inflexión vertical del proyecto, ¿verdad? También tengo cargadas las obras de drenaje. Voy a pasar acá en la parte de obras de drenaje. Tenemos cargadas las obras de drenaje. En este caso, como que las progresivas de las obras de drenaje no son múltiplos de 20 o de 10. Acá yo tengo que hacer clic en este botón que dice generar terreno natural en progresiva de alcantarillas. Y al generar, entonces ya tengo la obra de drenaje con su correspondiente sección transversal. Volviendo al perfil longitudinal, yo selecciono obras de drenaje, transferir. Bueno, me está dibujando acá. En realidad voy a volver a dibujar voy a dibujar acá. Ahora sí. En este archivo, siempre el programa Perfil tira todo lo que dibuja en el archivo activo, ¿verdad? Entonces yo voy a volver a apretar, hacer clic en este botón, transferir obra de drenaje, y me empieza a dibujar todas las obras de drenaje del proyecto, incluidos puentes. Tenemos acá unos cuantos puentes. Bueno, hasta este tramo, ese es el único puente. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, voy a dibujar la rasante también. Selecciono acá rasante y transfiero la rasante. En la línea azul
es la rasante del proyecto. ¿Qué es realmente la rasante? La proyectada es una línea, una polilínea, ¿verdad? Cuyos vértices se llaman punto de inflexión vertical. Y la rasante alrededor de los puntos de inflexión vertical tienen una curva parabólica. Bueno, supongamos que por algún motivo nosotros quisiéramos modificar la, la cota de algún punto de inflexión vertical. Por ejemplo, este. Yo simplemente levanto esto y en otro punto, por ejemplo acá, levanto esto de esta forma. Para que yo pueda recuperar estos datos, paso al programa, selecciono proyectada y hago clic en recuperar. Al recuperar acá, hago enter, hacer clic ahí, enter y ya tengo la nueva rasante. Acá vuelvo a generar la rasante. Entonces, si dibujo acá, voy a visualizar otra vez que la rasante ya se ajustó a estos cambios. Esta entonces es una forma de que yo puedo modificar los puntos de inflexión vertical a través de BricsCAD. Puedo agregarle nuevos puntos, etcétera, etcétera. Si yo, por ejemplo, también podría modificar usando Excel, acá selecciono selecciono la salida Excel y hago transferir. Entonces tengo en Excel los mismos datos que generé en el archivo de dibujo. Entonces yo podría modificar, por ejemplo, las cotas agregándole a la columna de cotas, le agrego punto 20 centímetros más a todas las cotas. Copio y pego como valores en la columna de esta forma y hago clic en recuperar y entonces ya tengo mi proyectada actualizada, la cual vuelvo a transferir en el archivo de dibujo y entonces tenemos acá esta proyectada 20 centímetros encima de la anterior. Otra de las cosas que también podemos hacer acá en el programa es modificar la rasante directamente en el programa. ¿Cómo? Pasamos acá en terreno natural, por ejemplo, y voy a hacer generar rasante para que me actualice ahí está. Pasamos a la opción de terreno natural. Podemos seleccionar, por ejemplo, acá voy a seleccionar tramos del perfil longitudinal de 1000 metros para que se vea un poco mayor longitud. Y en este punto, eh, vamos a ver, acá en este punto tenemos una obra de drenaje, ¿verdad? Y quisiéramos que el paquete estructural pase exactamente encima de la alcantarilla. Vamos a hacer en esta alcantarilla, ahí. Entonces, justo acá encima hay un punto de inflexión vertical, que yo hago clic con el botón derecho y puedo levantar o bajar gráficamente hasta que coincida el paquete estructural encima de la alcantarilla. Ahí, hago clic Enter y ya quedó actualizado. Selecciono otro punto. Yo acá selecciono una sección transversal cualquiera, ¿verdad? Y estoy buscando donde hay un punto de inflexión. Como que esta obra es bastante plana. Los puntos son bastante alejados. Por ejemplo, acá tengo otro. Yo simplemente muevo esto, clic botón derecho y muevo. Y ustedes pueden visualizar cómo ya automáticamente aparecen las barandas a partir de cierta altura, porque yo le puse una condición que para alturas mayores a 2 metros, la banquina tiene que tener un sobreancho de 80 centímetros y que tenga defensa por una condición de seguridad vial. Entonces, al modificar y subir, ya automáticamente ya se va modificando la sección tipo, de acuerdo al criterio
de seguridad vial. Enter y ya tenemos esta forma. Otra de las herramientas que tenemos es, por ejemplo, si editamos las secciones transversales, yo puedo modificar la cota. Por ejemplo, en este caso, yo puedo modificar la cota subiendo y bajando las alcantarillas y automáticamente en esta parte ya se van actualizando los cómputos. Sobre todo, como que en una alcantarilla ya está definida las medidas doble de 1,5 por 1,5. Lo único que varía cuando movemos la altura es la longitud del cuerpo, porque las cabeceras no varían. Entonces, de esa forma, ya tenemos actualización de cómputos de volumen de hormigón, del cuerpo, el lecho de asiento y también los aceros. Todos estos datos se cargan en una tabla previamente para poder generar los cómputos. Si yo pongo acá, por ejemplo, calcular siempre, entonces al modificar, por ejemplo, una altura de esta, Enter y ya se actualiza la longitud. Se va actualizando en base a los cambios que estamos haciendo. Por ejemplo, si yo quiero ver en planta esta misma alcantarilla, eh, ahí estoy visualizando, ¿verdad? En planta. Y si quiero ver en perfil longitudinal, acá selecciono y veo. Yo puedo, al modificar la cota de la alcantarilla, se ve cómo se va variando en el perfil longitudinal y en la sección transversal o en planta. Em, si por algún motivo yo quisiera cambiar acá directamente las medidas, por ejemplo, le doy triple de 2 por 2, entonces ya automáticamente ya tenemos la alcantarilla con esta actualización. Vuelvo a cambiar la cota hasta llegar a un valor razonable. Y ya se va actualizando todo. Em, si yo quisiera, por ejemplo, dibujar la, la planimetría, por ejemplo, me voy acá en la parte de planimetría, le hago actualizar, le voy a poner que actualice pie de talud, banquina, le doy la actualización, ¿verdad? Puedo pasar al BricsCAD en este mismo archivo en blanco. Yo me voy al programa en la parte de diseño y selecciono, por ejemplo, que dibuje el eje, la progresiva, la calzada, la banquina, el pie de talud, obra de drenaje y datos de curva. Láminas de 700 metros, previendo ya que voy a generar un laminado. Entonces yo acá le doy la orden de transferir. Y como que esto está georreferenciado, me dibuja el proyecto. Acá va generando todo y cuando tenga colores esto ya está terminado. Acá me marca la obra de drenaje. Me marca los datos de las curvas, la longitud de espirales, el color rojo significa corte en el pie de talud y el color verde significa relleno. Acá podríamos, por ejemplo, dibujar los datos de los PI, por ejemplo acá. Yo hago clic aquí y me va marcando, esto después ordeno, por ejemplo acá, pongo acá, me va marcando los PI
planimétricos, el norte, el este, el ángulo central, el sobreancho y el peralte. Si yo quisiera dibujar la poligonal, paso acá y hago transferir. Bueno, es un poco, estamos viendo que es bastante compatible. Si yo quisiera, por ejemplo, crear una lámina especial con la señalización horizontal, entonces voy a pasar a lo siguiente. Selecciono aquí, por ejemplo, vuelvo en este dibujo. En este dibujo, mi perfil longitudinal está aquí. Entonces yo me voy a herramientas, señalización horizontal, perdón, horizontal, y la señalización horizontal, tenemos una velocidad de diseño, en este caso 80 kilómetros por hora, y la distancia de adelantamiento es 324 según el manual. Si cambiamos, por ejemplo, ponemos 100, la distancia de adelantamiento es 400 metros. Entonces, vamos a poner 80 metros. Ahí está. Cuando nosotros tenemos una curva vertical, acá voy a hacer un dibujo nomás. Así, por ejemplo. Tenemos un vehículo un vehículo que es un auto, el ojo del conductor está a 1,20 m. Y cuando está recorriendo y un objeto de 15 centímetros tiene que ser visible desde el ojo del conductor hasta el objeto, y esa distancia entre el objeto y el conductor tiene que ser esta distancia que aparece acá, ¿verdad? Que es distancia mínima de adelantamiento. Cuando nosotros tenemos una horizontal, o sea, un camino horizontal, entonces, o aproximadamente recto, entonces es factible que el conductor pueda observar un objeto. Pero cuando tenemos una curva vertical, esa visual se corta. Entonces, en el punto en que esta línea corta la rasante, eh, se genera una imposibilidad de adelantamiento. Como que este trazado realmente está muy plano y vamos a darle levantar un poco algunos valores para tener en presente un poco esa situación. Yo, por ejemplo, puedo mostrándole un poco cómo puedo editar una proyectada de esta forma. Acá le doy la orden recortar. Y acá le doy la orden que se llama chaflam. Entonces yo uno esto con esto y esto con esto. Entonces acá ya tenemos una nueva eh, poligonal o proyectada de esta forma. Solamente para hacer un ejemplo, entonces me voy otra vez al programa. Previamente me voy a datos del proyecto, perfil longitudinal, selecciono proyectada, hago recuperar y selecciono esto. Le doy la opción de corregir K. ¿Y corregir K qué significa? K es un valor que es la relación entre la longitud de la curva y la diferencia de pendientes. K es igual a L sobre A. Y la norma ASTO dice, para curvas convexas y cóncavas, el valor de K mínimo tenemos para cada velocidad. Entonces, cuando yo le pongo corregir K, y acá fijo la velocidad de diseño, entonces el programa calcula cuál es la longitud mínima de la curva para que cumpla con la norma. En este caso, ya está calculado. Acá le doy la opción de hacer ramas iguales y acá le doy la orden de dibujar. Aquí. Tengo que darle la orden de dibujar rasante. Ahí está. Entonces, así sería una curva para
para 80 kilómetros por hora. Le vamos a poner 120. Y le pongo generar. Le hago otra vez iguales y le doy la orden de dibujar. Entonces, esta sería la curva para 120 kilómetros por hora. Entonces, acá en estos puntos va a haber imposibilidad de adelantamiento justamente por esta razón. Yo ahora me voy a herramientas y entro en señalización horizontal. Le voy a poner ahora 100, ya está en 120, ¿verdad? Aparte de la imposibilidad de adelantamiento por las lomadas, también tenemos la imposibilidad de adelantamiento en las curvas circulares. Entonces, ahora sí, voy a hacer la opción de calcular y me va a marcar, acá ya me marca un punto donde la visual es cortada por la rasante. Entonces, me va marcando en qué punto empieza a generarse la imposibilidad del adelantamiento. Y el color verde, por ejemplo, representa la ida, o sea, de izquierda, un vehículo que va de izquierda a derecha, y el color naranja representa un vehículo que va de derecha a izquierda, que va retornando. Entonces, cuando se generan estas imposibilidades por las lomadas, también tenemos la imposibilidad por las curvas. Acá tenemos curvas circulares, entonces se generan esas imposibilidades en las curvas. Y de esta forma entonces tenemos como ejemplo cómo se van generando las imposibilidades de adelantamiento y la señalización horizontal. Todo esto nosotros plasmamos después en los planos planialtimétricos que se generan con el programa en forma automática. Si yo hago clic ahora en el botón transferir al Excel, me genera un cómputo de señalización horizontal que es esto. Acá me dice, por ejemplo, que el área para las dobles rayas de adelantamiento son 1.700 metros cuadrados. La- la- Las de un eje, las de la simple, donde se permite, son 133. La cantidad de simple y continua, o sea, línea, punto y continua de un lado y del otro. Acá también ya me marca la cantidad de tachas bidireccionales y unidireccionales. Y este es el esquema con el cual se calcula, de acuerdo a nuestro manual de carreteras. Em, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos generar cómputo de volúmenes, tendríamos que hacer lo siguiente. Em, Primeramente tenemos que asignar las secciones tipo. ¿Cómo se asignan las secciones tipo? Voy a apretar este botón un ratito. Entramos acá en secciones tipo y cargamos. Hay distintas secciones tipos. Yo acá, por ejemplo, ya tengo una cargada que es la sección tipo 1, que tiene 2,5 metros de banquina, 3,5 metros de calzada, ambos lados. Yo puedo modificar esto simplemente, en vez de poner 2,5 metros, pongo 2 metros y le pongo la pendiente de la banquina de 3%, por ejemplo. Un descalce, porque hay un descalce entre la calzada y la banquina de 5 centímetros. Y acá podemos poner, por ejemplo, 3,6 y 3,6. Descalce y volvemos a poner 2 metros. Y menos 3%. Menos 3. Menos 3 significa que al lado del eje, para que la pendiente baje, se pone menos 3. Y de este lado, al lado izquierdo, es positivo la pendiente. Bueno, entonces así se va cargando las secciones tipo. Cargamos los elementos del paquete estructural de esta forma. Acá ya está cargado de acuerdo a un proyecto X, pero si nosotros hacemos doble clic, acá podemos seleccionar algunos de los elementos típicos, ¿verdad? Por ejemplo, concreto asfáltico con polímero. Acá base granular CBR100, base granular suelo agregado CBR80,
subrasante mejorada CBR20, así por ejemplo. Y este elimino. Le pongo 0 y 0. Así por ejemplo. Yo le puedo decir, bueno, acá tengo la base de concreto, pero aquí realmente falta una base de concreto asfáltico. Voy a entonces copiar este acá abajo, copiar este aquí abajo, copiar este aquí abajo. Entonces aquí vamos a buscar concreto asfáltico convencional, por ejemplo. A las capas de base granular le vamos a poner punto 18, al suelo agregado ponemos punto 20 y a la subrasante punto 20. En la banquina nosotros no tenemos asfalto con polímero, entonces ponemos 0. Acá le doy la orden de que copie este paquete estructural que está a la izquierda a todos los elementos, que son 6, ¿verdad? Banquina, el descalce, calzada, calzada, descalce, banquina. Son 6 elementos. Con estos botones nosotros nos recorremos los elementos. Y acá le doy la orden de que copie todo hacia la derecha. Entonces ahí ya copió todo. Y lo que hacemos es, en la calzada le ponemos 5 centímetros al concreto con polímero. Entonces ahí tenemos nuestro paquete estructural. Por otro lado, al talud le podemos poner 1,3, 1,2 o le ponemos 0. Cuando le ponemos 0, por ejemplo aquí, 0, 0 al talud del terraplén, entonces se va generando por, una cuestión de altura. Acá está. Por ejemplo, cuando h es mayor que 2 o menor que 2, el talud es 1, 2 y 1, 3. Cuando nosotros ponemos 0 a una sección tipo al talud, entonces el talud se define por la altura en el eje o en la banquina, en el hombro de la banquina. Cualquiera de estas dos opciones es válida. Entonces, nosotros esta altura podemos cambiar, ponemos 2,5 y podemos poner 1, 1,5, por ejemplo, 1,5, exagerando. Entonces, así se va generando el talud del terraplén cuando nosotros le ponemos 0 en esta parte. Por cada sección tipo podemos definir los taludes. Por ejemplo, en la costanera, el talud que va hacia el río es un talud 1,4 y el talud que va hacia la ciudad es un talud 1,2. Eso pueden ser variables. O sea, también acá definimos el talud del paquete estructural, si hay berma, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, nosotros generamos una sección tipo o 2 o la que haga falta. Entonces, entramos en asignar secciones tipo y acá definimos la sección tipo. Por ejemplo, nuestro proyecto en este ejemplo tenemos del 0 al 16. Entonces, estas progresivas son, digamos, están fuera de rango. Yo le pongo del 0 al 17.000, por ejemplo. Todo va a ser sección tipo 1, que es la que estuvimos tocando. Entonces, todo el proyecto va a tener sección tipo 1. Pero después, por los peraltes y sobreanchos de las curvas, va a ir adoptando distintos valores. Entonces, distintas formas. Yo entonces le doy la orden de generar peraltes, generar sobreanchos. Acá voy a activar el tema de las defensas metálicas. Le voy a mostrar en qué consiste. Yo entro acá en cómputos y defensas. Y selecciono, por ejemplo, si desactivo esto, no tiene en cuenta las barandas. Pero si activo, le digo, para h mayor a 2 metros, quiero defensa. Y también poner defensa en alcantarillas y puentes. Para los puentes vamos a poner 40 metros antes y después del puente. Y para las alcantarillas, 20 metros antes y después. También podríamos poner el lado externo de las curvas.
para peraltes mayores a un porcentaje. Y acá yo fijo el sobreancho que le voy a dar a la banquina. Entonces, al hacer calcular con este botón, puedo hacer transferir y me genera esta planilla. Según este criterio, son 23.000 metros de baranda vamos a requerir. Todos estos lugares van a requerir baranda por las condiciones que impuse. Si yo quisiera editar esto, porque no hace falta que sea así, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo borrar esto, así, borrar algunas de estas barandas, ¿verdad? Y hago recuperar. Entonces puedo editar en el Excel y recuperar directamente, editar los cómputos. Bueno, una vez que recupero esto, podemos entonces entrar en secciones tipos. Acá yo hice generar peralte, generar sobreanchos. Y antes de aplicar este botón, hacer clic en este botón, por ejemplo, combinar peralte y sobreanchos, activo el cálculo de defensas metálicas. También tengo la opción de reducir el talud del paquete estructural cuando hay barandas. También esto puede ser. Pero yo voy a desactivar eso. Y directamente con esto hago clic en generar peralte y sobreanchos.